El doctor Miguel Betín es presidente de la Fundación Crecer, es un terapista experto en drogadicción, tiene un doctorado en psicología de la Universidad Complutense, es magíster en drogodependencia de la Universidad de Barcelona, inmensos títulos académicos. Doctor Betín, buenos días. Cordial saludo para usted, Néstor, para el doctor Zuleta y demás personas de la mesa. Doctor Betín, usted que se ha dedicado a estudiar estos casos, a estudiarlo desde el tema de las drogas hasta lo que producen las drogas, ¿qué piensa usted de este episodio del señor Rafael Uribe Noguera? Bueno, en primer lugar, estamos frente a un típico depredador sexual, que hay que tener claridad sobre esto porque muchos de los casos de abuso sexual infantil que se presentan desafortunadamente están ligados al padrastro, a un primo, a un profesor, a alguien cercano a la víctima infantil. En este caso tenemos al típico depredador que sigue a la víctima, que es una niña, que seguramente planeó fríamente la situación, por lo que he oído, que ofreció dinero días previos y no representa lo que normalmente suele suceder, que es un familiar cercano y que se va acercando con trucos con base en esa relación afectiva que tiene. Aquí seguramente el tema de drogas juega un papel importante, pero no podemos decir que la droga precipitó el comportamiento en la medida en que venía siendo premeditado previamente. Sí, eso le quería preguntar, doctor Betín. Este señor sin droga, sin trago, es el mismo monstruo, ¿cierto? Con toda seguridad. La droga es un exacerbante de las conductas sexuales que usted tenga consigo. Pero la droga no crea conductas sexuales que no están en usted. Normalmente las personas abusadoras sexuales, pues obviamente bajo el efecto de ciertas drogas, las drogas excitativas van a tener precisamente una exacerbación de esa conducta. Y no solo cuando se está bajo el efecto de la droga, a veces suele suceder cuando el efecto ha pasado, puede venir una exacerbación de esa conducta, ¿no? Sí. Pero la droga juega un papel fundamental en esto. De cada 10 niñas que nosotros tenemos hospitalizadas con problemas de drogas, 9, óigase bien, 9 de esas niñas han tenido alguna experiencia de abuso sexual. Eso es una situación dramática. Estamos frente a una de las patologías más grandes y de las formas de violencia más terribles que vive este país, incluso superior al fenómeno de violencia armada que hemos padecido. ¿Qué es en términos psiquiátricos el depredador sexual? Es decir, ¿cómo es ese perfil? Es una persona fría, con muchos rasgos psicopáticos, en el sentido de que no siente dolor, no siente ninguna empatía por la otra persona y hace seguimientos y planes concretos para hacer daño sexualmente a la otra persona. Hay que considerar que muchos de estos depredadores sexuales han tenido experiencia de abuso en su niñez, pero eso no es un atenuante en ninguno de los casos, porque también hay muchas personas que han sido abusadas sexualmente y no son abusadores en la adultez. Quiero decir, abusados sexualmente en la niñez y no son abusadores en la adultez. Es decir, que eso no se tiene que utilizar como un atenuante para nada desde el punto de vista punitivo, ¿no? Sí, pero ¿puede el consumo de cocaína despertar un cuadro de psicosis? La cocaína en exceso, cuando una persona se sobredosifica, hace típicos cuadros psicóticos. Sí, doctor Betín, una de los debates de esta mañana es que él está alegando, como usted sabe, allá en la clínica en donde se encuentra recluido, que estaba enfermo y lo llevan para recibir un tratamiento médico de la enfermedad. A usted, digamos, experto, conocedor como el que más de este tema, ¿le parece que ese camino hacia la inimputabilidad es el que deben aceptar las leyes, la justicia en Colombia? Es muy difícil en casos como este que haya una inimputabilidad, es muy difícil. Las drogas no son nunca un atenuante para un comportamiento como este. La víctima es una niña y prevalecen los derechos de la infancia. Y mire, con toda seguridad, es muy improbable que ahora que se conozca más del caso, no se vayan a encontrar muchas, pero no 2 o 3, muchas víctimas de una persona como esta. Normalmente estos casos cuando afloran... O sea, su tesis es que esta no es la primera vez de este señor. No, eso es muy difícil, la probabilidad es muy poca. ¿Y el hecho de que él haya ido al barrio ofreciéndoles plata
2.000 pesos por dejarse tocar. Es el comportamiento típico de un depredador que no por poco elige una víctima de menos condición socioeconómica, seguramente con unos rasgos étnicos que tradicionalmente en un país como este, que es tan discriminador, le facilitan el acercamiento a este tipo de condiciones raciales. Es decir, ahí hay toda una serie de elementos socioculturales que están implícitos y que obviamente son calculados fríamente por el depredador. Esa característica patológica mental que usted nos describe de Rafael Uribe Noguera como un depredador sexual, ¿lo catalogaría o lo pondría en el mismo nivel, por ejemplo, de Luis Alfredo Garavito? Indudablemente que sí. Luis Alfredo Garavito tiene las mismas características, es un depredador sexual, la víctima son niños, no escogen niños porque sí, hay que tener en cuenta que el abusador sexual de niños, el quid del asunto está en que precisamente la víctima es indefensa, a esa víctima sí se puede acercar, si la puede acceder y dominar, y un elemento muy importante es humillar, es someter a la víctima. O sea, hay que entender que el placer sexual no está en la sexualidad misma, sino en lo que la sexualidad le produce al otro, en lo que el acto sexual le produce al otro, y es sometimiento, humillación. Pues muy interesante, y seguramente si es así nos vamos a encontrar con las víctimas. Su tesis, al final de cuentas, doctor Betín, si le entiendo bien, es esta no es la primera vez de este hombre. No es la primera vez, y en segundo lugar concluyamos que realmente tenemos que hacer algo, porque esta es una de las patologías que quienes trabajamos en esto más nos encontramos cuando tenemos problemas de drogas, cuando tenemos problemas de violencia de todo tipo, cuando tenemos problemas psicóticos en las personas. Lo que encontramos en muchas de estas personas es que han sido abusadas sexualmente en su niñez, y eso produce unos daños casi que irreparables en las personas. Los devalúa, les quita todo el sentido de vida, y el trabajo que hay que hacer es inmenso. Algunas veces, yo diría que muchas se logra sacar adelante a estas personas, pero otras veces quedan marcadas, y esto hay que evitarlo, porque eso es alimento para otras formas de violencia y para tener un país como el que tenemos. La víctima esta vez es una niña de 7 años, fue Juliana, y el victimario sigue en este momento en la clínica. Un gusto saludarlo, doctor Betín, muchas gracias. Cordial saludo para ustedes, muchas gracias. Es uno de los grandes expertos desde Colombia.